ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger, al atardecer de la vida me examinarán del amor, al atardecer de la vida me examinarán del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Quería explicarles algo que algunas veces no lo entendemos, pero creo que es fácil de entender si ponemos buena voluntad. Yo he vivido en mis propias carnes una situación difícil al principio de la pandemia. Hubo casos que no me dejaron ni ir ni al tanatorio ni al cementerio, a ninguno de los sitios. Se enterraron personas sin siquiera una oración. Hemos ido mejorando mucho. No hace tanto tiempo estaba permitido en la iglesia el 25% y en los restaurantes el 40% y el 50%. Se ponían las iglesias como los lugares más peligrosos de contagio. Poco a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, hemos ido consiguiendo cambiar esa mentalidad. Ahora ya en la iglesia no suena tanto que sea un lugar peligroso, pero porque estamos teniendo muchas medidas de seguridad, muchísimas. Ahora mismo tengo la iglesia de la sacristía abierta, la puerta, para que haya corriente, para que haya ventilación, desinfección de pies, de manos, mascarillas, distancia social, que es importantísimo. Entonces, en funerales como este, es de esperar que se llene. Es de esperar, pero eso no quiere decir que metamos más gente, porque entonces todo lo que hemos avanzado lo podemos retroceder, además que está en peligro la vida de las personas. Creo que ahora mismo el 50% en la situación que tenemos está muy bien. Si alguien tiene mucho interés en venir a un funeral, que venga antes, que venga de los primeros. Está diciendo hay algunos que son familiares y no pueden entrar, tienen que hacer el esfuerzo de venir primeros. Yo no puedo echar a nadie de la iglesia ni sacar a nadie, pero tenemos que respetar las leyes que están puestas. Si ahora mismo el 50% es el 50%, se llena la iglesia, se llena la iglesia. Cuando llegue la novena de la Virgen, pues a lo mejor se llena. Hemos hecho el esfuerzo de hacer 3 novenas, 3 misas de la Virgen con 3 novenas. ¿Para qué? Para que pueda venir todo el mundo. Hacemos todo lo que podemos, así todo, estamos en una situación difícil, tienen que entenderlo. Pero no podemos retroceder, tenemos que avanzar. Y para avanzar, lo mejor es cumplir con todo lo que está mandado, que no pongo yo las leyes, ¿eh? El 50% no lo he puesto yo. Pues nada, teniendo esto en cuenta y rogándoles que sean comprensivos las personas que se han quedado en la calle, comenzamos este funeral por nuestro hermano Máximo Salgado. Funeral de mes, y lo hacemos reconociendo nuestras culpas y pidiéndole perdón al Señor de todas ellas. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro del Éxodo.
El Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a ti. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Déjame oír tu voz, que tu palabra resuene en mi interior. Acalla mi alma y llénala de ti. Déjame oír tu voz. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos
y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma, esta misa es del domingo, y hemos escuchado este pasaje tan conocido por nosotros de Jesús echando a los mercaderes del templo. Era algo que estaba mal, no muy mal del todo, porque los judíos necesitaban esos animales para hacer la ofrenda en el templo. Ofrecían animales, era lo que acostumbraban a hacer los judíos, era el culto que le ofrecían a Dios. Lo que pasa es que lo hacen en un lugar sagrado, lo hacen en la entrada del templo y se convierte en un mercadeo, y eso es lo que rechaza Jesús. Pero este Evangelio va mucho más allá. Este Evangelio es mucho más profundo. El domingo pasado escuchábamos el pasaje de la transfiguración del Señor y se nos decía que la pasión era el camino de la resurrección. O sea, el domingo pasado el Evangelio apuntaba a la resurrección, a la Pascua, a la Semana Santa, al domingo de resurrección, cuando el Señor resucita, que ese es el destino del Señor y el destino nuestro. La Cuaresma no tiene un fin en sí misma. Es una preparación para la Pascua, para la resurrección del Señor. Y este domingo, pues otro tanto de lo mismo. Este año venimos leyendo el Evangelio de San Marcos. Los 4 evangelistas hablan de este hecho de los mercaderes, pero San Juan, digamos que lo explica mejor. San Juan mete la dimensión, el hecho de la resurrección en este Evangelio. Habla que él es capaz de reconstruir el templo en 3 días. Y explica el evangelista, se refería al templo de su cuerpo. ¿Cuántos días tardó Jesús en resucitar? 3 días. Ese es el templo del que está hablando el Señor. Ahora explicamos esto porque es un poco profundo. El templo de su cuerpo. Lo deja bien claro Jesús en el Evangelio de hoy. Y además esto le va a salir muy caro, porque a Jesús en el juicio que le hacen para matarlo le van a acusar precisamente de esta frase que dice. Le van a acusar de esto. Hay que ver la situación de los judíos. Cuando San Juan escribe este Evangelio, los judíos llevaban ya unos 30 años aproximadamente sin templo. Se lo habían destruido los romanos. El templo para un judío era fundamental en su religión. El templo y la ley eran los pilares fundamentales de la religión de un judío. Y claro, al quedarse sin templo, que tenían 600 y pico de leyes que tenían que cumplir en el templo, ellos acostumbrados de toda la vida a vivir su fe así, pues se quedan sin nada. Imagínense ustedes que a nosotros nos quitasen esta iglesia, nos quitasen la Virgen de la Luz, nos quitasen todo. Nos destruyeran la ermita, destruyeran la Virgen, destruyeran esta iglesia, el retablo, lo destruyeran todo. ¿Cómo nos quedaríamos? Hoy que está la iglesia llena. Nos quedaríamos también como huérfanos. Y esa es la sensación que tienen los judíos. Pero llega Jesús y les da ánimos. Les dice, un templo es la presencia de Dios en la tierra. Eso es un templo. Lugar donde está Dios. Lugar donde habita Dios. Por eso es un lugar sagrado. Bien, Jesús le dice, ahora yo soy el auténtico templo. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús se hace presente en nuestro mundo y es ahí donde está la auténtica presencia de Dios. En Cuaresma de otros años, en el ciclo A, este año estamos leyendo los evangelios del ciclo B, la samaritana le plantea este dilema a Jesús. Los samaritanos adoraban a Dios en el monte Garizim. Los judíos le adoraban en el templo. Y la samaritana se lo plantea a Jesús. ¿Cuál es el lugar verdadero donde tenemos que rezar nosotros?
Había ese cisma, esa división entre samaritanos y judíos. Y les dice Jesús, tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Podemos tener una relación directa con Dios, siempre que nuestra relación sea auténtica, sea verdadera, sea en conciencia, sea de corazón. Si no, ¿qué sería de tantas personas mayores en sus casas que no pueden salir? De enfermos, de impedidos. ¿Esas personas no podrían tener relación con Dios? Claro que pueden tener relación con Dios, en espíritu y en verdad. Bien claro se lo deja el Señor a la samaritana. Y Jesús nos dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. El lugar para encontrarnos con Dios es Jesucristo. Por eso vino a este mundo. Y podemos tener esa relación con Dios. Pero bien, eso sería lo fundamental. Pero vamos con un segundo paso. Jesús no niega el templo, no lo niega. No reniega del templo. Jesús va al templo. Y cuando de niño se perdió, lo encontraron en el templo. Había estado en el templo y al volver en la caravana se perdió. No se perdió, se quedó en el templo. Estaba en el templo. Jesús, en muchas ocasiones, va a las sinagogas y proclama la palabra de Dios en las sinagogas. O sea, no podemos rechazar los templos. El templo es un lugar de encuentro con Dios. La misa, concretamente, es un lugar de encuentro con Dios. Aquí en la iglesia tenemos el sagrario, tenemos el Santísimo. Es un lugar importantísimo de encuentro con Dios. Es un lugar de culto a Dios, pero además de oración con Dios. En nuestra parroquia ahora estamos teniendo pues, la hora santa todos los jueves, con el Santísimo expuesto, lugar de oración, y estamos teniendo también un retiro al mes, lugar de oración. Pero vamos a dar un paso más. El templo es lugar de encuentro con Dios, sin duda. Pero hay otro lugar que son las piedras vivas, como diría San Pedro en la Biblia. Las piedras vivas somos nosotros. Un templo son piedras muertas. La iglesia está formada por personas. Piedras vivas que dice San Pedro. En esta asamblea aquí todos reunidos, también está presente el Señor. Bien claro nos lo dice Él. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo hemos comenzado esta misa? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor. Nosotros estamos aquí en el nombre del Señor. Y aquí en la asamblea hay una presencia de Dios. Los primeros cristianos no tenían templos. ¿No podían vivir su fe? Claro que la podían vivir. No es fundamental. Se podía vivir sin templos. Si los tenemos, mejor, y damos gracias a Dios por ello. Yo he estado en misiones en Kenia concretamente y no tenían templos. El misionero se reunía debajo de un árbol con la gente y allí tenían la misa. O sea, el auténtico templo también es la asamblea. Hay una presencia de Dios entre todos nosotros. En la semana estamos haciendo distintas cosas. Cuando llega el domingo, los cristianos venimos a encontrarnos con Dios y a encontrarnos también entre nosotros, para encontrar ahí la fuerza que Dios nos da a través de la palabra de Dios y a través de su cuerpo. Muy importante la asamblea. Pero también damos todavía un paso más. En la Biblia se nos dice en varias ocasiones que somos templos del Espíritu Santo, que somos piedras vivas, que el Señor habita en el alma que está en gracia, que hay una presencia de Dios en esas personas. Qué importante es que seamos templos del Espíritu Santo. Si nosotros llegamos a la iglesia y tenemos, yo creo que todo el mundo tiene, una conciencia de que es un lugar sagrado, un lugar que hay que tener un respeto, y son piedras muertas, ¿qué comportamiento deberíamos tener con las personas que son piedras vivas y son templos del Espíritu Santo? Si tomamos conciencia de esto,
habremos dado un paso importante. Porque veremos a cada persona como algo sagrado. Y en realidad es que lo es. Es un hijo de Dios. Es un templo del Espíritu Santo. Dios habita en esa persona. Eso, si lo meditamos despacio, nos llevaría a tratar a todas las personas con sumo respeto, con suma delicadeza, con muchísimo amor. Y tenemos que ser conscientes de esto, que cada persona es templo del Espíritu Santo. Y por último, también tenemos que llevar a Dios, esta presencia de Dios, a los distintos ámbitos de la vida. Cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, es a todo el mundo, es a la sociedad. Llevar a Dios a la familia, al trabajo, a diversión, a todos lados. No estoy diciendo con esto que estemos predicando, qué sé yo, pues cuando estamos divirtiendo, no estamos en el trabajo, dándole a la gente la vara. No estoy diciendo eso. Que prediquemos con el ejemplo. Y allí, así, con el ejemplo, estamos llevando a Dios a los demás. Estamos colaborando para que el reino de Dios llegue a todos los ámbitos de la sociedad. Eso es el Emmanuel, que celebrábamos en la Navidad. El niño se llama el Emmanuel. El Emmanuel significa el Dios con nosotros. El Dios que ha puesto su tienda entre nosotros. El Dios que ha habitado entre nosotros. Y quiere habitar no solamente en las iglesias, Dios quiere habitar en todo el mundo, en todos los ámbitos de la sociedad. Pues nada, este Evangelio que es tan profundo, pidámosle al Señor que nos dé luz para entenderlo y la fuerza para vivirlo. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo, que somos nosotros. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Por los que sufren víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Por nuestro hermano Máximo, para que Dios le haya acogido en su seno, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos preparamos durante la Cuaresma para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo, cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo que nos has entregado a tu Hijo único, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Vengo aquí, mi Señor, a olvidar las prisas de mi vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, por la piedra del trabajo de la Ahora solo Él será para importa nosotros.
Vengo aquí, mi Señor, a que en mí lo transformes todo en nuevo. Bendito sea el Señor Dios del universo por este digno fruto de la vida y el trabajo de Ahora solo Él será para importas nosotros tú. medida de salvación. Dale tu paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor, a encontrarme con tu paz que me serena. Ahora solo importas tú. Dale tu paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros pecadores dominásemos con nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Máximo, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti.
tanto llanto, parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, rió con aquello a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos por nuestro hermano Máximo, que ha partido de este mundo, para que purificado por este sacrificio y libre de pecado, lo admitas a las alegrías eternas de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.